Es un placer poder presentar un nuevo libro de los libros de ida y vuelta, que son los libros de Javier Hernández, que es un editor artista, editor, y bueno, ya veréis qué tipo de libro nos presenta hoy. Es una selección de cosas que ha hecho David Vela, que conocéis. Bueno, ahora Rosa Tabernero nos hará la presentación de quién es David Vela y qué es este libro, y Javi nos va a explicar un poco el proyecto y yo ya no digo nada más. Luego Raquel nos pondrá un poco de música, que ha traído un CD. Y nada, os dejo con Javi. Bueno, muchas gracias, Chema. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Es un gusto volver a la Anónima después de una temporada, por diversas circunstancias, que no nos encontrábamos en directo. Así que esto siempre es un gusto. Parece raro, ¿no? Hace poco estaríamos aquí todos disfrazados con las mascarillas, pareceríamos todos enfermeros. Bueno, afortunadamente ya estamos aquí. Bueno, la mayoría de vosotros sois amigos, ya nos conocemos, pero os cuento un poquito qué es Libros de Ida y Vuelta. Libros de Ida y Vuelta es una editorial que he creado hace unos años, hace 10 años precisamente, con la idea de desarrollar mi trabajo, que es el de ilustrador, ¿no? Siempre fui muy aficionado a los libros ilustrados, pero yo quería, en estos tiempos en que se publica tan abundante y con calidades tan diversas, he pensado que si uno se iba a embarcar en esto, había que aportar algo, ¿no? Si no, incluso en la lucha con el digital, te planteas, ¿no? Que dices, si voy a hacer un taco de libro, igual vale la pena publicarlo en digital, ya que lo voy a hacer en físico, me veo en la obligación de aportar algo, ¿no? Esa era mi idea de inicio. Entonces, me embarqué también en la idea de que cada libro fuese un objeto artístico, ¿no? Que implicara otros sentidos también a la hora de tener un libro en las manos. Este libro es de los más convencionales, ¿no? Pero hay otros libros que he editado en los que incluso tenerlo en la mano ya te implica discurrir por dónde empiezo a leerlo, ¿no? Y a mí estos juegos me parecen muy interesantes, porque traspasamos un poco la barrera, incluso son, como decía Rosa también hace un momento, son libros que implican lo físico, ¿no? A la hora de abordarlos. Y a mí ese me parece un juego interesante. Entonces, desde la idea de que un libro es un objeto artístico ya de arranque, disfrutamos luego del contenido gráfico y literario, ¿no? Y en el contenido gráfico también me gusta también hacer un hincapié. Estamos llenos de imágenes, vivimos en la era de la imagen, ahora mismo nos estamos transformando en una imagen que está haciendo Miriam, pero a veces nos faltan herramientas para leer esas imágenes, ¿no? Para interpretarlas, para convivir con ellas, ¿no? Entonces creo que el trabajo del libro ilustrado cada vez más es intentar meternos en el mundo de la imagen, pero sabiendo cómo, con herramientas, ¿no? Para disfrutar de ella también. Se dice, leemos la imagen, ¿no? Y este es un término relativamente nuevo. Así que, bueno, todo esto es lo que pretenciosamente intento con Libros de Ida y Vuelta. En este caso, con David Vela, es la primera vez que trabajo con un ilustrador, que no soy yo, porque, bueno, yo ya me doy bastante trabajo diariamente, pero en este caso me gustaba incluir otro ilustrador. Hay mucha gente ilustrando, hay mucho profesional ya, incluso aquí en Aragón se habla de que es de las comunidades que más ilustradores tiene, y bueno, ha dado grandísimos nombres, ¿no? Y David Vela es uno de esos nombres.
que yo creo personalmente que está poco reconocido en su Aragón natal. Es un ilustrador humorista que ha ganado muchísimos premios. Acaba de ganar el premio en la fundación Quevedo sobre humor gráfico, ¿no? Entonces, él tiene muchísimo material. Es alguien muy conocido fuera de Aragón, pero aquí no había un material editado que hiciera honor a su talento, ¿no? Sí que trabaja mucho con los titiriteros de Binefar y ahora mismo es la imagen de los titiriteros de Binefar, que no es poco, pero creo que David es mucho más. Y en este libro lo demuestra. Entonces, para mí era muy importante tenerle en el catálogo de libros de ida y vuelta y que sea él quien inaugura esta serie, que espero que sean más, de ilustradores diversos, variados, variopintos, no binarios. Bueno. Este libro que ha presentado Javi, yo creo que realmente obedece a la obra de dos locos. Uno, es que son dos locos que se han unido y que realmente nos han proporcionado, creo que, un objeto bellísimo, por una parte, pero que da gusto leer, ¿no? Realmente es un homenaje al lenguaje verbal, pese a que se denomina o se llama el elucidario del silencio. Habíamos previsto una especie de acto de conversación, porque podemos, si no, aburrir a las amapolas, ¿no? Sí. Si empezamos a hablar de la literatura del siglo XVI, que aquí nos convoca, y siendo fieles al libro y a la manera de leerlo, me parece que este acto que hemos denominado renacentista podría iniciarse con la música. Pero antes de que Raquel empiece ya a crear ese ambiente que acoge maravillosamente este libro, yo voy a comenzar este elucidario del silencio leyendo, como no, en este caso y en este momento, y me pongo las gafas porque no veo, unas palabras, como no, para empezar, de Baltasar Gracián, que además aparecen ya en el inicio. Melancólico parece el silencio, mas al sabio nunca le pesó de haber callado. Y ahora sí, empezamos ya lo que entendemos que es la lectura de esta obra. Estamos y nos retrotraemos ya al siglo XVI y empieza el prólogo de esta edición construida en su totalidad por la mente de este ser que tengo aquí, que es David Vela. Comienza con esto, hemos dicho, suscriptio, porque inscriptio, pictura, suscriptio. Atención, la literatura emblemática se construye, y esta es su manera de hacer, con la inscriptio, con la pictura y la suscriptio. Siempre, es decir, ¿sí? Un aforismo, una pintura y un comentario en verso o en prosa.
Eso es. Básicamente. Comienza este elucidario del silencio, comienza el prólogo y David Vela, de la mano de Cristóbal Pérez de Herrera, Los proverbios morales y los consejos cristianos, dice: con gran cuidado te sigo, que yendo vendada y presa, de no alcanzarte me pesa. Si atentamente me sigues, alguna vez podrá ser acabarme de coger. Dice el ilustrador, escritor en este caso, persigue el ingenio al enigma personificado por una dama con los ojos vendados y grillos en los pies. Y a pesar de estos impedimentos, el ingenio humano apenas puede seguir sus pasos y solo con gran dificultad terminará por alcanzarla. Este es David Vela, es su carta de presentación. Javi ha hablado de que David Vela es la imagen de los titiriteros, es uno de los autores aragoneses más premiados, porque la lista es enorme. Posiblemente tenga razón, no es, bueno, pero nadie es profeta en su tierra, con lo cual, bueno, eso es lo de menos, igual hasta te favorece. Sí. Y esta es su manera de entender, de estar en el mundo. La primera pregunta que yo quería hacerles a los dos, y comenzaré por David Vela, porque Javi ya más o menos ha hablado de cuál es su proyecto, es cómo se llega a hacer un libro como este, en pleno siglo XXI, medios sociales, hablar del silencio y además necesitar un elucidario, quiero decir, una explicación de lo oscuro. ¿Estamos en algún momento oscuro o qué? Solamente. A ver, si este libro lo hemos hecho es gracias a que ha habido un editor que ha querido hacerlo, porque yo eso es lo primero. No, porque yo el tema de los emblemas sí que lo había abordado ya hace muchos años. A ver, porque lo primero, antes, aparte de ilustrador, yo era estudiante de filología. Doctor en filología. Sí, pero en esa época que digo, era estudiante y no muy bueno. Y entonces, en la época, hace unos 30 años por ahí, cuando nos daba clase la profesora Aurora Ejido, que no sé si te ha dado clase. No. Bueno, pues era realmente Ejido en literatura del siglo de oro es, digamos, la número 1 y tuvimos esa suerte de tenerla. Entonces había algunos temas, el de la literatura emblemática, la poética del silencio, que también tiene un artículo que es, digamos que el artículo de la poética del silencio es la base, es el guión de este libro. Y luego también había un tema que era el arte de la memoria, que el arte de la memoria también, bueno, hay un libro clásico, pero bueno, se puede entender de muchas maneras. Digamos que es utilizar las imágenes para asociarlo a un tema a una enseñanza o a un asunto como es el del silencio. Entonces, realmente yo me planteaba que yo, lo que te he dicho antes, ni tenía memoria ni tengo silencio, porque el silencio ahora mismo realmente es difícil, es un concepto complicado. Quizá con la pandemia sí que lo hemos recuperado de alguna forma, ¿no? Pero al revés también la gente quería ruido, ¿no? Porque el silencio parece que siempre es un término difícil. Entonces, digamos que unir esos dos temas, ¿no? Por un lado, mi amor por la literatura emblemática, que es antiguo, pues ya te digo, hace 30 años que me interesa el tema, y no había ediciones buenas. Realmente, a partir de que Internet ha puesto todos los repertorios de literatura emblemática, ha sido posible hacer este libro. Hay unos repertorios muy buenos que podéis mirarlos, pues la Biblioteca Digital Hispánica, y luego hay uno que es la Universidad de Illinois, que las siglas son DEBOW, D-E-B-O-W, que además ahí los libros están en este formato que se puede buscar, Claro, eso antes no se podía hacer. Yo he accedido a lo mejor a, no sé, 300, 400 títulos. Y aquí hemos reunido 80 títulos, no todos de literatura emblemática, pero ya son 80. Eso antes era imposible. Entonces, claro, ahora mismo están las dos caras del Internet, la cara mala del ruido y del no silencio, pero también hay una cara que es acceder a unos contenidos que realmente era insospechado tener. Y además, cuando tú manejas estos repertorios, lo que te da es como una especie de vértigo de decir, esto es un tesoro incalculable. Y nosotros somos unos ignorantes porque la mayoría no lo entendemos. Porque están en latín, porque la iconografía no la entendemos y porque luego hay una cultura de esa época que se nos escapa. Entonces,
el libro era un poco, pues decir, esto está aquí y me gustaría que la gente por lo menos lo conociera de alguna forma. Entonces esta era la base primera del libro. Luego ya la base de... Y Javi, ¿quién llega? O sea, la propuesta te la hace él, la haces tú, la hacéis conjuntamente, ¿y cómo aceptas tú esto? Sí, la propuesta me la hizo David, porque yo la había buscado pensando otro libro. Yo había ido a verle con otro libro, aquellos premios que él había tenido de humor gráfico y que están inéditos, y entonces a mí me apetecía recopilarlos. Entonces él con una cabeza muy comercial me dijo, esos de humor gráfico no se lo vas a vender a nadie y mejor que no los hagamos. Mejor les sigo Y me propone esto, que es casi como una revista Hola, bueno, pensando, y dije yo, wow. Hay algo que me he perdido. El Lucidario de Silencio va a vender más que el humor gráfico. Sí. Bueno, pero como en libros de ida y vuelta lo de vender es secundario, al final me interesó la propuesta porque me parece que es un libro necesario desde el punto de vista de acercar lo que es la literatura emblemática, utilizando sus imágenes, que son muy llamativas, muy modernas y que realmente tienen un gancho especial para poder hacer ese acercamiento del que estamos hablando, ¿no? Si no, creo que desde otro punto de vista sería prácticamente inabordable. Yo entiendo tu afición por la literatura emblemática, pero realmente no es eso, si no complicado. Le ponemos una imagen potente que realmente sirva de gancho, aquellos emblemas pequeñitos, bueno, sí, son atractivos, pero para un público minoritario, ¿no? Y los textos son muy complejos. Y los textos son complejos, exactamente. Claro, pero no pensamos... que hay una labor de limpieza también de textos, o sea, lo que hemos hecho es como una antología, quitando mucho contenido y dejando, a ver, no son textos fáciles tampoco, pero sí que he intentado que por lo menos sean legibles, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y luego además que se puedan leer, que la dirección de lectura, no, a ver, yo mejor hacerla seguida, pero invita a picoteo, o sea, es como un puzzle, ir mirando, ir haciendo, porque yo lo único que diría, léase primero el prólogo, que es la explicación de eso, y luego, eso sí, pero luego con el índice a la vista, yo creo que puedes ir mirando distintas cosas. Sí. Hay una cuestión en cuanto a la propia factura, es decir, aquí sí la marca de libros de ida y vuelta está muy presente y yo creo que este es uno de los grandes aportes de esta obra. Javi hablaba al principio de las marcas, de cómo él entiende, ¿no?, de un proyecto editorial, y a mí cada vez me gusta más pensar en que los editores son autores. Claro, al final un libro como este es producto de una autoría coral. Por una parte hay un ilustrador que recopila, pero que es un gran conocedor de la literatura del 16, que a veces también aquí hay una, bueno, que sí lo es, a ver, de que no los aficionado. Sí que lo es. Una reivindicación también de que aquí ilustrar no ilustra solamente el que sabe dibujar, sino que un libro como este solamente se construye con un pozo sólido. O sea, no vale que cualquiera se ponga aquí. Y luego yo les decía, ¿verdad?, que me parece que en el fondo el Orbis Pictus, y no digas lo que vas a decir, me decía, no, hay uno anterior, el Orbis Pictus, ¿no?, con el que todos hemos visto, no sé si andaría por aquí en algún momento, pero vamos, el Orbis Pictus que ha publicado el Libros del Zorro Rojo, realmente que es, sino una literatura emblemática, didáctica. Es la misma propuesta. Bueno. ¿Por qué de repente los Libros del Zorro Rojo tienen un éxito que no esperaban? Es decir, algo hay en el ambiente que nos está llevando, ¿no?, a la necesidad de entrar en una literatura
que es verdad, como dice David, los textos son complejos, están bastante, yo creo, desbrozados. Es muy importante el oxígeno que aportan las páginas. Es que aquí el formato, el objeto es la fundamental. tipografía también. La tipografía, ¿no? Que Víctor, como yo, os ha ayuda. ayudado también. Pero fijaos en algo que me parece espectacular. Es decir, estamos en un libro que realmente es una exposición y es un museo. Uno se puede llevar por el mismo precio el libro. David hace su interpretación de los emblemas, pero además tenemos una interpretación también en grande y en color encima de cada uno de los emblemas. Jugamos al ocultamiento, esto ocurre en cada uno. Está aquí debajo. Claro, a mí me gusta esto porque en el fondo, yo no sé si lo compartiréis, la imagen de David, que es especialista en mirar, romper las paredes, invitar al lector a reírse, porque es verdad que siempre hay un concepto paródico, hay una actualización, podría ser una manera de acercar algo que necesitamos, que es el lenguaje del silencio ahora mismo, pero ya a nuestros alumnos, es decir, a los chicos. No estamos hablando únicamente de la literatura de especialistas que lo ponen en su biblioteca. Yo creo que tiene que ser un libro de escuela. No pretendo competir con Zorro Rojo, pero creo que este libro en ese aspecto es mejor. Lo es. En el sentido de que la ilustración de David nos pone un pie en este siglo, ahora, es actual. Estamos viendo los emblemas originales y estamos viendo la interpretación. Y esto es lo que nos saca un poco de lo que sería un facsímil, simplemente, ¿no? Entonces, creo que esto tiene un gran atractivo. Este formato, aprovecho y ya lo digo, este formato de la lámina pegada, a mí se me ocurrió que podía ser un homenaje, ¿no? a estos libros modernistas en los que cuando la impresión en color no era tan fácil de hacer, se combinaban las láminas impresas en color y pegadas sobre la impresión en offset, ¿no? Entonces yo creo que este libro merecía este formato y creo que es lo que le da el empaque del libro antiguo, pero a la vez con estas ilustraciones actualizadas, ¿no? Actualizado y en el fondo leído para el lector del siglo XXI, ¿no? Sí. Que es lo que necesitamos, porque necesitamos un traductor, ¿no? En este caso, David, bueno. ¿tú lo ves? Hombre, más que un traductor, diríamos un introductor. No, bueno, yo no traduzco. O sea, no. Bueno. Hago una interpretación, pero puede ser esta o puede ser otra muy diferente. Luego el libro estamos hablando de Renacimiento barroco, claro, no es lo mismo Renacimiento que barroco. No es lo mismo. Entonces hay una mezcla de ambos términos, pero también está bien porque esa contradicción a veces es lo que iba a decir, que a veces, no deja de ser un libro didáctico, porque es decir, el silencio tiene una parte buena, hablar mal de la gente es malo, eso parece que es una tontada, pero hay que decirlo. Sí, al final te hace pensar, porque al final lo hacemos todos y caemos en eso yo el primero. Entonces no vamos aquí a dar un sermón. Entonces, es decir, vamos a dar un sermón, pero vamos a hacerlo con cierto humor o con cierta gracia. Entonces, por ejemplo, tienes la primera imagen de la portada del libro, el Harpócrates, el símbolo del silencio. En el libro, digamos, principal, que es los emblemas de Alciato, el silencio, el dios del silencio Harpócrates es un dios sabio, es un ejemplo de sabiduría, de discreción. Estamos hablando del siglo XV, o sea, del siglo XVI, un libro renacentista. Al final del libro hay una ilustración que es del Criticón, es un texto del Criticón. Entonces aquí, ¿qué es cómo nos enseña Harpócrates Baltasar Gracián? Pues nos lo enseña como un farsante. O sea, lo que era el ejemplo de sabiduría y tal, de repente este señor resulta que es que no habla porque no sabe nada, pero puede disimula y es un farsante. No, este no es. No, esto es una visión de la feria del mundo. Es un capítulo de Baltasar Gracián, la feria de todo el mundo. Entonces van buscando mercaderes, venden lenguas, digamos que se vende el callar se vende barato. Y resulta que estamos hablando de eso, de que el Harpócrates renacentista, pues ahora resulta que no, que nos puede sonar, ¿no? Decir que la gente que parece muy buena, tal, bueno, luego resulta que no lo es, y al revés. Pero tiene esas dos contradicciones, aparecen las dos, con lo cual sí hay una enseñanza de que es bueno callar, pero a veces no es bueno callar.
porque no sé si puedes leer el texto de Gracián. Espera, un momentito. Sí. Es que quería yo, hablando, David, del deleite y de la enseñanza, que parece que la hemos contrapuesto. A mí me parece lo de Saavedra Fajardo, era el deleitando enseña, me parece que es algo también que en este momento estamos en vías de recuperación. Ha habido una demonización de la enseñanza, del didactismo, y en el fondo hay una inflación de hablar, es decir, todo el mundo habla de todo el mundo sabe de todo. Yo realmente... Claro, eso es. Es lo que... pero yo soy muy negativo, yo creo que eso no tiene remedio. Sí que tiene remedio. Yo creo que tiene remedio, no sé, con libros... un pulso electromagnético que destruye Internet. No. Yo creo que tiene remedio con libros como este. Bueno. Coge el texto de... Aprovechando ese preludio de Raquel, Sebastián de Covarrubias, uno de los emblemas, voy con la suscripción. O lengua, por ser miembro peligroso, Dios te cercó con muro y baluarte, de labios y de dientes, y en un foso te encerró para más asegurarte. Con todo eso aún no tienes reposo, queriendo en ocasiones señalarte. Calla, que por callar nadie ha perdido, y por hablar han muchos perecido. Y este es el emblema, y esta es la interpretación, la lectura. Digamos que es la correspondiente a Harpócrates, sería la diosa del silencio, que es San Gerona, es una diosa romana que también lleva un sello en la boca, significando que está la boca sellada. Bueno. La tabla de contenidos, el libro está dividido en mitos, musas, bestiario, el martirologio, y al final acaba con una parte de los jeroglíficos del silencio, que también... Bueno, hay una parte que no he comentado, que es un poco el concepto de las variaciones. Es decir, que esto me lleva un poco a mis libros anteriores, que eran sobre Gómez de la Serna. El concepto de variaciones es muy de Gómez de la Serna. Y el título elucidario también hay una referencia al elucidario de Madrid. Claro. Entonces, es ese intento de cubrir todas las versiones posibles de un solo tema, por ejemplo, Senos, el circo, etc. Entonces, digamos que sería ese intento a través de textos que son, claro, en este caso muy variados. Entonces sí que está muy ordenado, pero bueno, los conceptos se van viendo, se van reinterpretando. Y por ejemplo hay una parte que es un bestiario, que sería la tercera parte, que es más sobre los vicios, más que sobre el silencio, ¿no? Los vicios o las virtudes de la lengua. Por ejemplo, el de la cigüeña. Luego también hay mucho contenido simbólico, mucha mitología. Digamos que hay mucha densidad de iconografía. No solo aquí, sino también aquí. Que a veces que yo prefiero que solo descubra el lector que no decirlo yo. Hay una cuestión con ese enseñar deleitando, que ya digo que a veces ha sido olvidado, que ha sido demonizado. Creo que este libro también, como hay una línea que intenta recuperar, ¿no?, ese concepto de que alguien nos enseñe a disfrutar del lenguaje y a disfrutar un poco... No, pero también es la idea de que la memoria
Claro. gracias a las imágenes se queda Se va. los conceptos, Sí. claro que es la base de la emblemática. Por supuesto. Sobre todo era una cosa religiosa, pues para que la gente Claro. aprendiera. Es igual que las iglesias antes, pues ahora los libros. Por eso tuvieron tanto éxito también. Eso es. Hay una parte dedicada a la retórica que también. Bueno, eso es demasiado denso. Los retablos, ¿no? Te refieres a esos, a los antiguos retablos que hacían un poco la función claro, de contar con imágenes, ¿no? El problema es que ahora nos hemos convertido nosotros en analfabetos porque vemos imágenes y no sabemos qué significan. Claro. Porque no tenemos la referencia muchas veces bíblica del Evangelio o directamente de los antiguos. Claro. Aquí aparece, por ejemplo, vemos una figura que espanta las moscas. Claro, en este caso, además es una imagen bastante icónica del libro, que es el Prociato, que es el autor principal, el primero, ¿no? Que hace el género famoso. Y entonces las moscas son sus críticos. Si él se refiere a los críticos como moscas, que por mucho que intenta que se callen, no se callan. Entonces yo empecé a hacer el retrato de Arciato y lo iba a hacer realista, pero luego digo, no me sale. Y digo, y si hago un archimboldo, pues así. Así claro, muchas veces las cosas surgen así. Y entonces es el archimboldo rodeado de moscas y con la figura de la cigarra, que es, digamos, la parte positiva, la música o todo eso. Una música... No, simplemente sí que me gustaría transmitiros que este libro no es un libro para estudiosos, es un libro para ir disfrutando y para ir aprendiendo. David ha cuidado mucho y lo ha hecho claro de la mano de Javi, porque, insisto, solamente a un loco como Libros Ida y Vuelta se le ocurre apostar por la necesidad que en este momento todos sentimos de intentar enseñar a leer, sobre todo a los más jóvenes, entre las imágenes y las palabras, que esto es lo que hace el emblema, y enseñar a interpretar. Nosotros los que estamos ahora a pie de obra vemos que la gente es literal. Hemos perdido un poquito. No, pero incluso nosotros hemos perdido. Sobre todo, por ejemplo, leer versos no leemos. Yo hay un texto que sé que es un poco pesado, pero es el de Calderón de la Barca, el Sale Exile. Sí. Hoy precisamente que yo he visitado el monasterio de San Pedro, que no lo había visitado, y aparece encima del coro Sale Exile, que significa canta y calla. Y hay un texto de Calderón, que es un poema muy largo, que yo he resumido, que habla de ese concepto del silencio con la música, que claro, no es lo mismo que el silencio con la palabra. Entonces, sí que es un poema largo, pero yo creo que vale la pena leerlo. Y si se puede leer en voz alta, mejor. Claro, aquí no lo vamos a leer. Estaba amenazando. Hay que leerlo cada uno en su casa. Pero tiene que ver con el concepto de la música como una manera de llegar a lo trascendente, ¿no? Y el silencio dentro de la música es un ingrediente fundamental de esa trascendencia, ¿no? Que sería la música interior. Y la parte de los jeroglíficos me parece que también. Creo que podría ser para el público de hoy muy sugerente. Sin dudarlo, cómo escribían los egipcios el callar o el silencio, es decir, intentar, David insiste mucho en la memoria y es que en el fondo todos estamos pensando que estamos olvidando muy rápido y necesitamos volver a las fuentes, necesitamos reconocer el lenguaje. Yo creo que ya por un aprecio personal aparece aquí Quevedo, etcétera, ¿no? Tiene que aparecer Quevedo, pero realmente yo creo que puede ser lo que os decía, un libro para leer con la gente más joven, para que podamos recuperar primero la necesidad de entender el silencio, que es algo que nos cuesta mucho, porque estamos ahora todos muy acostumbrados a hablar, muy poco a escuchar, pero a interpretar ya se nos va muy lejos. Yo creo que ya sí que es momento de terminar, pero sí que me gustaría transmitir esa idea, pero sobre todo comenzábamos este acto diciendo que es que es la obra de dos locos que se han juntado y evidentemente, insisto, hay que ser muy valiente y Libros de Ida y Vuelta lo es siempre, para apostar por algo que socialmente se necesita en la educación, y es hablar hoy del silencio y hablar desde las fuentes y sobre todo reconocer lo delicado del lenguaje en cada uno de los textos, siglo XVI, siglo XVII, pero podemos reconocerlo y creo que ahí la imagen de David Vela, esa
bueno, ese humor que también aparece en las reinterpretaciones de la formación que él tiene, sobre todo esos ojos que siempre miran al lector y que lo inquieren, que rompe siempre escenográficamente esas paredes del teatro también. Él sabe mucho. Yo creo que hace de este libro un objeto que debería estar en todas las casas, que debería leerse, disfrutarse. Y, ¿por qué no? Yo creo que hay que reconocer y apoyar a la gente que todavía cree que esto es posible y es necesario. Por lo tanto, yo creo que ya Raquel acaba. Javier, David, de verdad, muchísimas gracias por haberme... Yo, sobre todo, estoy encantada de estar aquí y de poder apoyar obras como esta. Ojalá todas fueran así. Gracias a ti.